Pues buenos días a todos. Soy Alejandro Cobos de la empresa Ineria Management, una consultora sobre sostenibilidad y consultoría técnica en la edificación. Y vengo a contaros un poco sobre la certificación WELL, que es reciente, más que las que ya se han hablado aquí, de BREEAM, OLEED o Passive House. Y lo que pretendía contaros es básicamente el porqué. ¿Para qué queremos otra certificación? ¿Qué tiene que ver esta también de sostenibilidad? ¿Qué tiene que ver con las anteriores? Bueno, la idea por la que surge esta nueva certificación es, desde mi punto de vista, porque habíamos abandonado quizá un poco uno de los tres pilares que ya se han mencionado anteriormente del concepto de sostenibilidad o de desarrollo sostenible. Como se ha dicho, para que un proyecto, para que una casa, para que una sociedad sea sostenible, tendría que conjugar tres factores fundamentales, que son el económico, la sostenibilidad económica, sin ella obviamente no hay concepto de sostenibilidad, una sostenibilidad medioambiental, que a veces se toma la parte por el todo, se entiende como sostenibilidad lo que es una reducción de impactos ambientales, y un tercer pilar que somos las personas, la sociedad, lo que nos afecta como individuos. Centrando ya un poco más en el caso de la edificación, los edificios, para que un edificio sea sostenible, esos tres mismos pilares, ¿en qué se traducen? Se traducen en que sea viable económicamente el hacer un edificio, el que tenga una rentabilidad para el que lo construye, o para el que lo arrienda, o para que se promueva nueva edificación. La pata ambiental sería la reducción de su impacto ambiental. Llegar a edificios de momento, de energía casi nula, según la última directiva, pero más allá de eso, de edificios de impacto ambiental prácticamente nulo. Y una tercera pata, que insisto, somos las personas, seríamos los ocupantes, los usuarios de esos edificios. ¿Cómo ha evolucionado esto en el tiempo? Pues como casi siempre en la vida, lo primero que se ha mirado ha sido el coste. Lo primero que se ha evaluado en los edificios es que fueran de bajo coste en su inversión, de bajo coste en su operación, que tuvieran una rentabilidad económica, dejando un poco de lado los otros factores. ¿Cuál ha sido el segundo? ¿Cuál ha sido el segundo factor hacia el que se ha evolucionado? A la reducción del impacto ambiental. De ahí han surgido pues, todas las certificaciones que hemos comentado y legislación que ha ido acotando el impacto ambiental de los edificios. Pero las personas a lo mejor se habían quedado un poco de lado, no había una certificación, no había tanta legislación, hay una legislación de un código técnico que te habla de condiciones de salubridad, pero son muy básicas, son condiciones, claro, para que el edificio sea habitable, no para que sea un buen edificio, que al final es de lo que estamos hablando. Si os fijáis un poco el hilo conductor de toda la mañana es el hacer mejores edificios, también se ha mencionado anteriormente. La idea de las certificaciones, que como ha comentado antes Cristina, es el dar un marchamo, un sello, que un tercero independiente de valor a lo que nosotros vendemos como buen edificio, que haya un tercero cualificado que haya un estándar contra el cual te comparas y de manera independiente, objetiva, certifique esas características de tu edificio, siguiendo con el mismo paradigma de las tres patas de la sostenibilidad. Otra vez la evolución volvió a ser la misma. Lo primero que se certificó fueron los sistemas energéticos, con la idea de que al final en la operación de un edificio la energía es el principal uso, el principal consumo, el principal coste que tiene un edificio en operación. De forma que lo primero por lo que se apostó es por la eficiencia energética, por los sistemas de gestión energética, muy poco por el agua. El agua en España sigue siendo barata, seguimos pagando un agua bastante más barata que en la mayoría de países europeos, curiosamente siendo un país con
un déficit hídrico importante. De forma que las medidas de mejora del uso del agua tienen muy poco impacto económico, no se amortizan tan rápidamente como cualquier medida energética. De forma que surgieron primero estos sistemas de certificación. En segundo lugar, siguiendo otra vez el mismo orden que comentaba, aparecieron los certificados llamados de sostenibilidad, aunque en el fondo su mayor foco es sobre el impacto ambiental del edificio. Es verdad que tienen categorías, como ha dicho antes Óscar, que afectan a la salud, a salud y bienestar de las personas. Hay categorías que afectan al ahorro económico, como una parte importante de la sostenibilidad, pero realmente están muy enfocadas a minimizar o a cuantificar y después minimizar los impactos ambientales de ese edificio. Pero, insisto, no había, hasta recientemente, ningún certificado independiente, un poco asimilable a esta idea de un tercero cualificado con un estándar que evalúe y dé una puntuación al final para poder tener un benchmarking, que también se ha mencionado el concepto, de la calidad de los espacios interiores, del confort para las personas. Y ahí surge el WELL, que es el de lo que os venía hoy a hablar. El WELL surge originalmente de un instituto americano que saca un primer estándar, va evolucionando y al final una entidad, la misma entidad que gestiona los sellos LEED y algunos otros certificados de temas de sostenibilidad, en aparcamientos o en diferentes ámbitos, asume también este esquema de certificación y le da un desarrollo que actualmente ha impactado realmente en el mercado inmobiliario y estamos viendo un crecimiento de su uso, de los certificados, pues bastante más rápido que lo que tardó en desarrollarse los sellos BREEAM o LEED en los años 90 o primeros 2000. Claro, lo que os decía antes de que hayamos dejado un poco de lado a las personas es curioso, porque, según todas las estadísticas, parece ser que pasamos más del 90% de nuestro tiempo metidos en edificios, metidos en espacios interiores. Si lo pensáis, pues parece mentira que no se hubiera tomado más en serio el cualificar cómo son la calidad o el confort de los espacios. Un poco redundando en lo que decía antes, certificados como BREEAM, a lo que es estrictamente salud y bienestar, de toda la ponderación de requisitos que se mencionaban anteriormente, apenas un 14% son directamente de criterios de salud y bienestar. En caso de LEED, pues por el estilo, un 16%. Esto significa que de los criterios que son aplicables a nuevos edificios para certificarlos, pues la ponderación, el peso de los requisitos ligados estrictamente a la calidad de los espacios interiores, pues están en este entorno. En caso de edificios existentes, que el enfoque es un poco distinto porque ya no afectas al diseño y a la ejecución, sino que te encuentras con un edificio de hace 30 años que está como está, la evaluación que hace, por ejemplo, BREEAM de ese edificio, pues está un poco en los mismos valores. En esas categorías de requisitos que se evalúan, los estrictamente relacionados con salud y bienestar, pues están en ese entorno. ¿Cómo es la certificación WELL? Bueno, la idea de la certificación WELL viene, como buenos americanos, de que al final la rentabilidad de las organizaciones, de las empresas, de las corporaciones, que en general están metidas en edificios, si pensamos cuál es el coste principal de cualquier organización, el principal siempre son las personas. El segundo será el edificio, pero al final el coste son los salarios, es el coste de las personas que trabajan en ello. Por eso
si el 90%, había diferentes sectores y puede oscilar entre el 50 o el 90% del coste de una empresa que trabaja en edificios son los salarios. Si pensáis lo que cuesta ahorrar 1 kilovatio hora con su coste económico y pensamos en esa masa de coste de las personas, cualquier pequeño beneficio, cualquier mejora sobre absentismo, sobre problemas médicos, sin hablar ya de edificios enfermos o con síndromes más graves, pero el simple hecho de que el espacio de trabajo no sea óptimo para los trabajadores, de que no tengan la luz o el confort térmico óptimo, el impacto que tiene sobre las cuentas, sobre el coste de la organización, es brutal. Entonces, la idea de que optimizando el confort de los puestos de trabajo conseguimos reducir el absentismo, las enfermedades, o mejoramos la productividad de las personas que trabajan en el edificio, el impacto es brutal, los beneficios son brutales. A la hora de poner negro sobre blanco el esquema, las categorías que se evalúan, que se miden, los requisitos, son básicamente estos 10 en la nueva versión. Como es un esquema muy reciente, ha ido ya cambiando y hay una versión más o menos nueva, que es la que se aplica en ese momento. ¿Qué se evalúa en un puesto en un espacio de trabajo? Bueno, un residencial, pero bueno, digamos que tiene más repercusión económica en ámbitos empresariales, ¿no? Se evalúan aspectos sobre el aire, sobre calidad del aire, sobre tasas de ventilación, sobre contaminantes, calidad del agua. Ya fijaos que aquí ya no estamos hablando de sostenibilidad con la idea de ahorrar. Aquí no estamos evaluando si gastamos más o menos agua. Estamos evaluando qué agua bebemos, qué calidad de agua bebemos. Alimentación, fijaos que aquí se mete ya en ámbitos que no son estrictamente del edificio. Aquí estamos evaluando si la máquina de vending de ahí fuera nos vende más bollos o más fruta. Digamos, son aspectos casi más organizacionales que estrictamente del edificio, pero que afectan al final a la productividad de las personas. La luz, tanto luz natural como luz artificial, hasta evaluar conceptos como el utilizar diferentes temperaturas de luz a lo largo del ciclo circadiano de las personas para, digamos, acompasar un poco la actividad típica de un ser humano a lo largo del día y optimizar cómo es el color, cómo es el tono de la luz que le está impactando. Todo lo que tiene que ver con fomentar la actividad física, el que haya un espacio para, pues si no es para hacer ejercicio, por lo menos que esté cerca del edificio. El confort térmico, por supuesto, la parte acústica. Materiales en cuanto a emisiones, en cuanto a mesas o sillas que sean ergonómicas, que sean móviles, que se puedan ajustar a diferentes tipos de trabajo. Todo lo que tiene que ver con salud mental, con que haya eso, el concepto de biofilia, que también está muy de moda ahora, el tener visualmente elementos orgánicos, de vegetales o el mar o cosas por el estilo, se ha demostrado que libera tensiones y mejora sin duda la salud mental y por tanto la productividad. Y todo lo que tiene que ver con integración del espacio, del edificio, en la comunidad. La forma de valorarlo es similar a los anteriores esquemas que hemos visto. Hay unos requisitos básicos que tienes que cumplir. A partir de ahí hay diferentes requisitos opcionales que puedes ir sumando y según tu puntuación consigues una categoría u otra. La gran diferencia de este esquema respecto a los anteriores es que mientras que BREEAM o LEED o algunos de los similares, o Verde, que también se ha mencionado, son puramente documentales, es decir, en general, nadie de la entidad de certificación va a ver el edificio, sino que todo el proceso de certificación es puramente documental. Aquí no.
Aquí da igual los documentos que tengas. Todas esas categorías, todos esos requisitos que hemos mencionado que se evalúan, los evalúa un auditor independiente. La entidad de certificación manda a alguien que analiza el agua, que analiza el aire, que va a ver la máquina de vending o que con un sonómetro evalúa el comportamiento acústico. Ya no vale lo que digan los papeles como el Lito Briam. Aquí hay que cumplirlo porque el tío del maletín viene luego a medir. Obviamente hay muchos crosswalks, muchos créditos, muchos requisitos que están muy cruzados. Incluso algunos son literalmente los mismos, tanto con LEED como con BREEAM, son o literalmente los mismos o por lo menos muy alineados. Y sin perder de vista lo que insistimos en toda la mañana. ¿Para qué tanto certificado? ¿Para qué todo esto? Para meterlo en una coctelera y hacer un edificio mejor, que el resultado sea un edificio mejor. Por último, comentaros que, si os fijáis, la idea al final acaba siendo el integrar en toda una estrategia al edificio y la calidad del edificio como un elemento más, como una herramienta más dentro de una organización que pretende ser lo más eficiente posible, no solamente en términos económicos o productivos, sino también como su responsabilidad con la comunidad, ahora que también está muy de moda la RSC y los indicadores no financieros que hay que publicar y demás. La idea de que la consultoría que podemos dar en estos ámbitos, los que nos dedicamos a ello, va excediendo lo que es el puro edificio y recomendar pues, un material u otro es importante, pero verlo siempre en la gran foto, el ver la idea de que la integración del edificio vaya más allá de puramente los elementos singulares que podamos ir eligiendo. Y nada más, cualquier pregunta, luego tenemos un turno, así que muchas gracias.